Amigos de Matemáticas Sencillas y más, bienvenidos a una nueva transmisión. En este caso tenemos que resolver las siguientes integrales por partes. Pues la primera nos dan una función con base de un número entero, en este caso 3 elevado a la x, multiplicado por una función trigonométrica coseno de x por el diferencial de x. Y la segunda integral nos dan seno y el ángulo es raíz cúbica de x por el diferencial de x. Pues para resolver estas integrales recuerden que vamos a aplicar la fórmula respectiva que siempre hemos aprendido por los textos o por los docentes y que le han puesto de una manera dinámica, que es lo siguiente que voy a dictar. Esta fórmula es esencial para integración por partes, entonces solamente la voy a copiar. La tenemos aquí. Entonces la fórmula indica u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llamar u, en este caso como vemos que tenemos dos funciones que se multiplican. Aplicamos integración por partes cuando tenemos multiplicación de dos tipos de funciones diferentes. En este caso tenemos una función, en este caso exponencial con base a, bueno, en este caso a equivale a 3 y el exponente es la variable x, y multiplicado por una función trigonométrica que es coseno de x por el diferencial de x. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente también aplicar una de las frases aprendidas para integración por partes que se llama hilate. ¿Qué significa hilate? Pues aquí cada inicial indica el tipo de función que existe. Tenemos primero las inversas, luego logarítmicas, luego algebraicas, luego trigonométricas y luego exponenciales. Pues esto me va a indicar que a qué función yo le debo llamar u. En este caso la que se encuentre en el primer lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función exponencial de base a y acá una trigonométrica. ¿Cuál tenemos primero? Pues la trigonométrica. Entonces a u le debo llamar igual a coseno de x. O si no, si es que no queremos aplicar este criterio, también podemos utilizar el criterio de llamar u a la función más fácil de derivar. Entre estas dos funciones se ve a simple vista que la más fácil de derivar es coseno de x. Entonces vamos a hacer ese respectivo procedimiento para la primera integral. Entonces vamos a poner por acá sea u igual a coseno de x. Eso es lo que me indica la integración por partes. Y de aquí voy a obtener el diferencial de u. ¿A qué va a ser igual la derivada de coseno de x? Pues eso ya sabemos de paso que es igual a menos seno de x por el diferencial de x. Colocamos. Y para completar debemos llamar el diferencial de v, que es lo que me queda de la integral. Si se fijan aquí, la integral de u por el diferencial de v. U ya le llamé coseno de x. Y dv debo llamarle a lo que me queda del integrando, que es 3 a la x por el diferencial de x. Es lo que me queda, ¿no es cierto? Entonces eso coloco por acá. ¿Y cómo integrábamos? Para obtener v debemos integrar el diferencial de v. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo o viene dado en tablas. Recuerden que, bueno, voy a proyectarles por acá en el libro más conocido. Aquí está. La integral de una base a elevado al exponente x por el diferencial de x es igual a esa misma función dividido para el logaritmo de la base y más la constante respectiva. Pero aquí como estoy haciendo la integración, aquí no voy a colocar, como estoy haciendo integración por partes, no voy a colocar el más c. Entonces, siguiendo esa fórmula, v va a ser igual a esta misma función que tengo, que es 3 a la x dividido para el logaritmo de la base, que en este caso es 3. Y muy bien, ahora sí sigo el criterio respectivo. La integral original, que es esta de aquí, la integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x, va a ser igual a u por v. Entonces, ¿qué tengo por v? 3 a la x sobre logaritmo natural de 3 y multiplicado por u, que equivale a coseno de x. Entonces, por acá coloco coseno de x. Y luego sería menos la integral de v por el diferencial de u, que es lo que tengo aquí. Aquí está de u, que equivale a menos seno de x por el diferencial de x, y v equivale a esto. Entonces coloco menos integral de 3 a la x sobre logaritmo natural de 3. Y acá sería multiplicado por esta función, menos seno de x por el diferencial de x. A esto le voy a poner en paréntesis porque tiene un signo menos. Entonces ahí sí diré que está multiplicándose. Y continuamos con el respectivo procedimiento. Pues bueno, aquí tenemos la integral original. Integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x va a ser igual. Por lo general estas integrales
van a ser un poco cíclicas, bueno, así se llaman integrales cíclicas, hasta que podemos despejar el resultado de la integral y nos queda algo. Entonces vamos a dejar simplificada esta integral de acá. Integral de, bueno, de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x. Ya tenemos como una parte del resultado 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 por coseno de x. Y aquí aplicamos ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces voy a tener más. Y aquí puedo evidenciar que hay una constante. Sería 1 sobre el logaritmo de 3, que la constante que se evidencia, porque en el denominador aparece ese logaritmo de 3. Y en el numerador se entiende que aparece un 1. Y entonces aquí tendría más 1 sobre el logaritmo natural de 3. Le multiplico la integral de, ¿qué me queda? De 3 a la x. Y luego multiplicado por la función seno de x por el diferencial de x. Nótese que aquí vuelve a aparecer una integral parecida a la del inicio. Entonces aquí debemos aplicar otra vez integración por partes. Por eso se llama integral cíclica, porque tienes que volver a integrar por partes hasta que puedas simplificar ya el resultado. Entonces, para no confundirnos y volver a hacer esta integral de aquí, lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar u y el diferencial de v, ahora le vamos a poner u', porque recuerden que cuando colocábamos coseno de x, nos daba la derivada seno de x. Entonces, para esta integral de aquí, solo para la de aquí, y ojo que está multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de 3, que es una constante. Entonces voy a colocar por acá, de esta integral, voy a poner que sea u' igual. Habíamos dicho que la función más fácil de derivar, que en este caso sería seno de x, y la derivada de u', les coloco ese u' porque para no confundir con las variables o los cambios de variables que utilicé acá. De u', ¿qué va a ser igual? A coseno de x, porque la derivada de seno de x es coseno de x positivo y por el diferencial de x. Y de aquí también debo volver a colocar el diferencial de v', ahora le voy a llamar a lo que me queda de la integral, del integrando, que sería en este caso 3 a la x por el diferencial de x. Y lo mismo hacemos, el mismo procedimiento para obtener v', va a ser igual a la integral de 3 a la x por el diferencial de x, que habíamos dicho que es esta expresión de aquí, 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. Una vez que tengo esto, pues otra vez vuelvo a hacer el procedimiento de integración por partes, pero solo para esta integral de aquí. Pero voy a seguir poniendo el resultado. La integral original, la que nos pidieron resolver, es esta de aquí, ¿no es cierto? 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x es igual a esto. Ya tengo en el resultado. De antemano ya tengo 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 por coseno de x. Y luego tengo más, aquí tengo más 1 sobre el logaritmo natural de 3, que es la constante que va a multiplicar al resultado de la otra integral por partes. Y a esta le voy a poner en un corchete. Entonces aquí en esta integral que teníamos aquí, 3 a la x por seno de x por el diferencial de x, de igual manera por partes sería igual a u' por v'. Entonces sería 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 multiplicado por seno de x, que es v', siguiendo la fórmula de integración por partes que había mencionado acá arriba. Y luego sería menos la integral de v' por el diferencial de u'. Entonces sería la integral de 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 y multiplicado por, en este caso sería coseno de x por el diferencial de x, que es lo que corresponde a du'. Y pues bueno, aquí van a decir otra vez vuelvo a integrar por partes. Pues no, van a ver que ya que queda el resultado ya sencillo. Las personas que están viendo el video, me gustaría que me dejen en comentarios qué tal está la transmisión, si es que no hay problemas, si es que la pueden evidenciar correctamente, por favor. Entonces tenemos integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x es igual a lo que ya tengo de resultado, que es esta parte de aquí, 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 por coseno de x. Y luego, ¿qué tengo? Aquí voy a hacer propiedad distributiva. Sería 1 sobre el logaritmo natural de 3 por 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 por seno de x. ¿Qué me queda? Sería la constante que aparecería. Sería más 1 dividido para logaritmo natural al cuadrado de 3. Sería, ¿no es cierto? Logaritmo de 3 por logaritmo de 3 es logaritmo al cuadrado de 3. Logaritmo natural cuadrado de 3.
y luego tendría multiplicado por 3 a la x y por seno de x, ¿no es cierto? Que es lo que estoy haciendo ahorita, propiedad distributiva. Luego aquí tengo más por menos, sería menos. Y aquí también puedo extraer una constante, ¿no es cierto? En esta integral puedo extraer el 1 sobre el logaritmo natural de 3. Y si le multiplico por este 1 sobre el logaritmo natural de 3, también me va a quedar esta expresión que tengo aquí, 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de 3. Y multiplicado por la integral de 3 a la x por coseno de x. Y si se dan cuenta, esta integral que tengo aquí es precisamente la que tengo acá, pero vamos a hacer algo porque aquí tenemos 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de 3. Para ya tener el resultado de esta integral, esta expresión de aquí que está restando, al otro lado voy a pasar a sumar. Porque vemos que tenemos la misma parte variable que sería en este caso la integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x. Entonces por acá sería esa integral. Y como mencionaba, esto que está restando pasa a sumar acá, sería más 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de 3 por la integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a lo que ya tengo en el lado derecho, que es 3 a la x sobre el logaritmo de 3 por coseno de x más 1 sobre logaritmo al cuadrado de 3 por 3 a la x por seno de x. Y acá vamos a colocar ya de una vez la constante de integración indefinida. Y pues ahora, ¿qué vamos a hacer? En el lado derecho voy a obtener un denominador común solo para estas dos expresiones. La constante es una constante arbitraria, entonces la vamos a dejar así. Y de acá, aquí se entiende que el coeficiente de la integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x es 1, pero no se coloca. Pero vamos a sumar entonces solo los coeficientes porque tengo la misma parte variable, es como tener términos semejantes. Entonces 1 más 1 sobre el logaritmo al cuadrado de 3, pues hacemos el método respectivo, que sería obtener un denominador común. 1 se entiende que está dividido para 1, entonces el denominador común sería logaritmo al cuadrado de 3. Y acá arriba en el numerador me va a quedar el logaritmo al cuadrado de 3 más 1. Y esto multiplicado por la integral original que nos acaban de dar, que es 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x. Esto hago para el despeje respectivo, para dejar ya la integral en su respuesta simplificada. Y de igual manera aquí voy a obtener un denominador común en el lado derecho, que se evidencia que es logaritmo al cuadrado de 3, que es el que contiene a sí mismo y al denominador de esta función de acá, de esta fracción de acá. Entonces me queda logaritmo al cuadrado de 3 como denominador común también acá. Entonces coloco por acá logaritmo al cuadrado de 3 y aplico el método de la carita feliz, que sería este logaritmo al cuadrado de 3, o si no hacemos solo como siempre el método tradicional, logaritmo al cuadrado de 3 dividido para logaritmo de 3, me queda solo una vez logaritmo de 3. Entonces coloco por acá logaritmo de 3, que es una constante, multiplicado por lo que tengo en el numerador, que es 3 a la x, y por coseno de x. Y luego sería más logaritmo al cuadrado de 3 dividido para logaritmo al cuadrado de 3, me queda 1, multiplicado por el numerador me queda 3 a la x por seno de x. Más 3 veces, más 3 a la x por seno de x. Y acá coloco más la constante de integración indefinida. Y ahora sí, para dejar simplificada la integral, ¿qué hago? La integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x, para que quede sola. Esto que está multiplicando pasa a dividir, pero como tengo una fracción, este logaritmo al cuadrado de 3 pasa a multiplicar porque está dividiendo, y esta expresión de aquí pasa a dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues esto va a ser igual. Voy a colocar invertido lo que tengo multiplicando a la integral. Me quedaría en el numerador este logaritmo al cuadrado de 3. Solamente el denominador, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, recuerden. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, que es toda esta expresión de acá arriba. Logaritmo al cuadrado de 3 más 1. Y aquí ponemos un paréntesis, porque sé que va a multiplicar a toda esta expresión que tengo en el lado derecho. Y aquí cierro paréntesis. Pero vamos a hacer algo más. Como aquí tenemos este más c, para simplificar estos logaritmos, vamos a hacer lo siguiente. Pues a este más c también le involucramos como con el denominador común. Entonces acá arriba me quedaría más c por logaritmo al cuadrado de 3. Esto se hace para
la simplificación respectiva. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que haya dividido este logaritmo al cuadrado de 3 dividido para 1, que se entiende que es el denominador de la constante arbitraria, sería logaritmo al cuadrado de 3. Y multiplicado por 1 por c, que es el numerador, me queda más c veces logaritmo al cuadrado de 3. Esta constante no conocemos el valor. Entonces ahí sí puedo simplificar, ¿no es cierto? Ya tendría la integral de 3 a la x por coseno de x por el diferencial de x es igual. Esta expresión de aquí, logaritmo al cuadrado de 3 dividido para logaritmo al cuadrado de 3 se hace 1. Puedo cancelarles porque estoy multiplicando aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que me va a quedar de respuesta es lo siguiente. En el numerador, si es que le quiero ordenar o verle de mejor manera, sería 3 a la x por logaritmo natural de 3 y por coseno de x. Y luego sería más lo que me queda acá, más 3 veces seno de x, 3 a la x por seno de x, más c veces logaritmo al cuadrado de 3. Aquí suelen decir que c por otra constante sigue siendo la misma constante, pero en otras ocasiones no la toman así, la dejan tal y como está porque va a influir en el resultado. Así que me gustaría que me dejen en comentarios cómo sus docentes les han impartido esa expresión. Si es que a una constante le multiplico por otra constante, sigue siendo otra constante, entonces la generalizan otra vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo más sugerible ahí? Porque recuerden que cuando en ecuaciones diferenciales, cuando entren a esa materia, o si ya la vieron, para encontrar esa constante utilizamos problemas de valor inicial y nos da un valor respectivo de c. Entonces en este caso le voy a dejar multiplicado por este logaritmo al cuadrado de 3. Y esta sería la respuesta de esta integral que ha sido cíclica. Pues la verdad es un proceso largo porque vemos que como es cíclica debo integrar por partes las veces que sean necesarias hasta poder encontrar la integral que me piden. Recuerden que aquí por ejemplo apareció menos 1 sobre el logaritmo al cuadrado de 3 por la integral de 3 a la x por coseno de x. Pero esta integral de aquí ya tengo en el lado izquierdo, que es la que me pidieron. Entonces esta expresión de aquí, como está restando, la paso a sumar y de ahí ya puedo despejar tranquilamente la integral que me piden. Y así quedaría la respuesta, ¿no? Pues bueno, queda un ejercicio pendiente. Me gustaría mejor transmitirlo en otro video. Entonces esta integral también la voy a hacer en el siguiente video que transmitamos el día de hoy, que es integral de seno de raíz cúbica de x por el diferencial de x. También hay que hacer integral por partes, pero primero tengo que hacer un cambio de variable. Entonces eso voy a explicar en el siguiente video. Si te gustó este ejercicio, pues me gustaría que lo compartan por favor y que sigan dándole me gusta y seguir a la página Matemáticas Sencillas y Más, y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar con el mismo nombre. Tenemos más de 100 videos para ustedes, entonces seguiremos transmitiendo más contenido respectivo para que puedan entender el curso de cálculo integral y otras materias que también tenemos en Matemáticas Sencillas y Más. Una excelente mañana y tarde de este domingo. Gracias a todos.